Por eso es que hemos traído un invitado del Partido Obrero. Estamos hablando de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, que nos está acompañando en Infobae TV. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo es esto de mañana? A ver, el Partido Obrero adhiere, por supuesto, al paro. Lo veníamos reclamando. ¿Lo venían reclamando? Bueno, en 2013 veníamos de un paro muy importante a fin del año 2012. Muy importante. Luego al final hubo una marcha a Plaza de Mayo convocada por Moyano en diciembre del 2012. Sí, me acuerdo. Y durante todo el 2013, 12 meses enteros no ocurrió absolutamente nada, a pesar de que la situación que entendemos nosotros, los trabajadores, se agravó. Sí. Al punto tal que el gobierno perdió las elecciones por ese mismo motivo. Por lo tanto, era necesario un paro en el año 2013. No se dio, y ahora está ocurriendo ese paro recién en abril del 2014. Prácticamente son 15 meses en el cual la CGT de Moyano, Barrio Nuevo y todo ese sector sindical no hizo nada, posiblemente apostando a que las elecciones le vayan bien a las fuerzas políticas que ellos apostaban. Pero bueno, pero a ver, ellos, Barrio Nuevo, Moyano, todo el año pasado estuvieron muy duros reclamando, digamos, exigiendo paritarias, exigiendo también cambios en el gobierno. Sí. No fueron al paro, pero bueno, Moyano era la voz cantante de la oposición prácticamente. Pero partamos de lo elemental. Uno hace la cuenta, en 2013 los trabajadores perdieron capacidad adquisitiva de su salario. Sí, absolutamente. Y eso se dejó pasar sin hacer nada. Desde el punto de vista, me refiero de los sindicatos, sea de los que son oficialistas, Caló, bastante nombrabas, o sea de los que se reclaman opositores. Por lo tanto, nosotros que veníamos reclamando un paro, mal podemos ahora no apoyarlo cuando ese paro se realiza. Claro. De alguna manera estamos en la obligación de hacerlo y por eso mismo le vamos a dar un carácter activo al paro. No queremos confinarlo al método que el propio Moyano dijo, que es un paro que siempre se llama dominguero, matero, así que no pase nada, sino queremos que los trabajadores se puedan manifestar para que hagan oír sus verdaderos reclamos. Sí. Posiblemente... Y esos son los cortes. Los cortes, que ya lo hicimos en el 20 de octubre del 2012, que en realidad cortábamos cuando no había nadie en la calle, porque el paro se va a imponer por la conciencia de los trabajadores de que enfrentan una situación social muy difícil y tienen que parar. Es decir, el corte tiene esa función, sí, la función de propagandizar ideas, correcto, esencialmente, ¿no? Ahí volvemos a un ya eterno debate de la Argentina. Digo, mañana van a parar los trabajadores, para el gremio de Moyano, para Barrio Nuevo y paran unos cuantos gremios. Filiales locales de gremios oficialistas en Córdoba van a adherirse al paro. Sí, en la provincia de Buenos Aires, fábricas enteras. Y uno piensa en eso, Gabriel, perdón que lo interrumpa, pero digo, uno piensa en eso y recuerda un poco los paros de los 80 de Ubaldini, que eran paros donde parecía un domingo, efectivamente, uno salía a la calle, había poco movimiento. Lo que pasa es que mañana los cortes, o sea, va a haber gente que no va a parar. Digo, usted sabe que mañana el sector privado, digo, las empresas privadas, la gente va a tratar de ir a trabajar y está viendo cómo llegar, porque bueno, hay un reclamo, pero hay mucha gente que no, o sea, que puede acompañar espiritualmente una protesta, pero hay gente que quiere abrir su negocio porque si no vende menos y si vende menos le complica pagar los sueldos. Y ahí entra el Partido Obrero y entra la izquierda, digamos, a complicar la circulación de la gente. Te lo presento de otra manera. Por supuesto. Muchos trabajadores quieren parar, pero su gremio no va al paro, porque tienen compromisos con el gobierno. Sí. Nosotros estamos dando un instrumento para que esos trabajadores puedan realmente hacer valer su voluntad. Acá hay un tema muy importante, eso ocurrió, insisto, el 20 de octubre del 2012. El paro fue masivo, los trabajadores querían parar, porque no existe ningún corte de una calle que evite que alguien llegue a su lugar de trabajo. La ciudad es grande, hay muchas avenidas, no existe ese obstáculo absoluto. Solo que es una forma opinable. Es una forma que ha permitido que trabajadores se sumen a parar. Y estamos viendo ahora que muchas fábricas de la UOM, del ESMATA, del gremio gráfico, de los empleados de comercio, todos gremios que están dentro de la CGT Balcarce, como se le dice, están votando parar. Y otras fábricas que todavía no tienen delegados, porque en Argentina solamente un 6% de los establecimientos tienen delegados, lo cual habla que la década ganada no benefició la organización de los trabajadores, solamente el 6%, pueden argumentar que dado los cortes que existen, ellos van a tener que faltar a su trabajo. Creo que esto es así porque en Argentina, como te decía recién, el movimiento sindical o apoya al gobierno en una parte, o si no, no hay organización en los establecimientos de trabajo, de comercio. Entonces es muy importante también estos cortes, pero fundamentalmente para hacer oír la voz de la izquierda en este paro.
que es muy distinto al planteo que puede tener Moyano o que puede tener Barrio Nuevo. ¿Y cuál es el reclamo, en este caso, de la izquierda por la que mañana cortan y paran? Desde el punto de vista reivindicativo, lo más claro es lo siguiente. Un salario mínimo igual a la canasta familiar. Que hoy está arriba de 9.000 pesos prácticamente. Bueno, es lo que todo el mundo dice, no hay un INDEC confiable, pero estimaciones privadas de diferente tipo dan eso. Una propia encuesta del INDEC dice que solamente el 10% de los trabajadores de Argentina recibe la canasta familiar. Y de ahí para arriba, solamente el 10%. Insisto, década ganada, el 90% está por debajo de los 9.000 pesos. Entonces es un reclamo fundamental. 75% gana unos 6.500 pesos, datos del INDEC. Datos del INDEC. O sea que no llegan a la canasta familiar. Cuando no se llega a la canasta familiar, ¿qué significa? Que el trabajador sufre privaciones. Porque si la canasta es 9.000 y yo gano 6.000, bueno, o no tengo salud, o el chico no tengo para comprar los útiles en el colegio, o no tengo para una recreación. Es decir, que no se llega a compensar lo necesario para la canasta familiar. El 82% más para los jubilados. Para nosotros es clave. En Argentina hay 6 millones de jubilados o pensionados y el 80% cobra la mínima, que es hoy 2.600 y pico de pesos. Es claro que con eso no vive nadie. Un alquiler de la capital federal de 2 ambientes es eso. Y por lo tanto, mientras eso ocurre, el ANSES, eso lo sabes muy bien vos, está financiando al Tesoro. Por ejemplo, el último mes, el dato que está en los diarios económicos es que 1.400 millones de pesos del ANSES va a financiar el Tesoro, que a su vez financia, por ejemplo, subsidios a empresas privadas, privatizadas varias. Ahora, yo, Gabriel, quisiera preguntarte... Y el impuesto al salario. El impuesto al salario, porque con estas... Claro, pero con estas paritarias, muchos trabajadores vuelven a pagar el impuesto al salario. Claro, y eso nos parece muy importante. Los 15.000. Exactamente. Y nosotros queremos que eso no ocurra. Y la inflación, que vos bien decís también, forma parte de una reorganización económica y política, porque no se puede combatir inflación sin reorganizar la economía argentina. Y en ese punto nuestras diferencias son grandes con los que convocan al paro, porque no se nos escapa a nosotros. Algunos nos dicen, che, el Partido Obrero no sabe que Moyano apoya a Macri o a Massa. ¿Cómo no sabemos? Leemos los diarios que leen todos. Sí. Pero nosotros pensamos que sin un paro no se puede derrotar el ajuste. Y hay que derrotar este ajuste. Y cuando digo ajuste lo digo con prevenciones, porque un ajuste supone que todo el mundo se ajusta el cinturón de igual manera, y no es así. El trabajador pierde, pero si un exportador exportaba, yo qué sé, 1.000 millones de dólares, antes eran 6.000 millones de pesos, ahora tiene 8.000 millones de pesos. Él no se ajustó, él ganó. Es una distribución de los beneficios del trabajador a un sector importante de la clase capitalista. Eso hay que pararlo. Bien, pero Gabriel, siempre es interesante porque uno escucha a la izquierda y hace unos planteos que yo creo que todo el mundo firma. O sea, yo creo que cualquier persona firmaría, digamos, y apoyaría estas ideas. El gran problema que hay es, uno es la restricción presupuestaria. O sea, estos planteos de poder lograr alcanzar la canasta básica, etcétera, bueno, tienen que ver, por un lado, con la inflación, pero después también tiene que ver con que hay un recurso limitado. O sea, si yo me pongo en el lugar de una persona que tiene, vamos a suponer, un local, gran parte de... O sea, hay millones de argentinos que por ahí tienen un negocio, que tengo un kiosco, y tengo un empleado de la mañana y un empleado de la tarde. Si me establecen y le estoy pagando, no sé, 5.500 o 6.000 pesos, para ponerlo más o menos dentro de un salario, vienen que por ley me dicen, no, el salario mínimo son 9.500. Está bien, pero es que yo no facturo para pagar 9.500. ¿Cómo hago? O sea, lo que voy a hacer es que en el momento que me exijas que le aumente el salario un 40, 50 o 100%, automáticamente lo voy a trasladar a los precios, con lo cual vamos a volver a mordernos la cola, ¿no? Si el ejemplo es el de kiosquero, te doy la razón a vos si querés, porque no tenemos más tiempo para... Pero que es gran parte de los argentinos. Pero empecemos por la gran industria, por los bancos, por los dueños de la tierra, porque si ahí nosotros logramos imponer un salario igual a la canasta familiar, eso va a repercutir en toda la economía. Y por lo tanto el kiosquero al que vos te referís va a vender más también. Y por lo tanto va a poder pagar el salario del trabajador igual a la canasta familiar, de 9.000 pesos y de ahí para arriba. Porque ninguna economía puede funcionar, de acuerdo a nosotros, ajustando a quien es el creador de la riqueza del país, que es el trabajador. Hoy tenemos el sistema financiero argentino está ganando como nunca. Como nunca. Posiblemente con esta tasa del 30%. Bueno, gracias a los desbarajustes también del gobierno. Bueno, está bien, pero ellos ganan muchísimo. País con déficit fiscal. Después tenemos ¿quién se benefició con la devaluación?
No, sí, a ver, la devaluación es una transferencia de recursos del sector... Entonces, ¿por qué no se colocan impuestos especiales a quienes se beneficiaron con la devaluación? Los exportadores, los banqueros. La restricción presupuestaria, finalmente, tiene que ver con un planteamiento político. ¿Para quién gobierno? Si yo permito que los bancos sigan ganando lo que están ganando, y que incluso con esta devaluación, que se descubrió después, porque no estaba claro dónde invertían su ganancia los bancos, después se descubrió que ellos eran lo que tenían los dólares. Se los obligó a venderlos parcialmente para evitar una presión mayor sobre el dólar blue. Pero se han llenado los bolsillos. Pero eran 5.000 millones, bueno, Gabriel. A ver, para una economía de 400.000 millones de dólares, 5.000 millones... Está bien, yo lo que digo es entre los beneficios están... ¿Cómo se hace para pagar un salario igual a la canasta familiar en una industria? Bueno, tendrá que reducirse el beneficio del patrón, porque el salario finalmente forma parte de la riqueza que crea el trabajador. Si disminuye el beneficio que se lleva el propietario, puede aumentar el salario. Significa reorganizar la economía bajo otras bases. Y el trabajador público, que es el que más está sufriendo el ajuste, los docentes, el empleado público, ni que hablar los municipales. Porque los municipales de Argentina cobran salario de 3.000 pesos, 3.500 pesos. Vayan a cualquier provincia. Sí, es absolutamente cierto. En provincia de Buenos Aires hay mucha gente de 2.800, 3.000 pesos trabajan para municipios. Está por debajo del salario mínimo. Es decir, hay un salario mínimo que es 3.600 y pico de pesos. Sí. Se viola el salario mínimo en buena parte de los municipios. Cuando digo buena parte, es que no tengo el número exacto, pero quizás sea el 40 o 50% si uno toma todos los municipios del interior del país. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado utiliza sus recursos en pagar una deuda externa que es usuraria, que genera inflación, porque finalmente se la paga emitiendo pesos para comprar los dólares que entran por las exportaciones. Y tenemos una inflación... ¿Pero qué habría que hacer? ¿No pagar? Bueno, el Partido Obrero tiene un planteo, y lo estamos explicando en el Congreso Nacional también. Tenemos que investigar esa deuda externa. Ahora Kicillof fue, por ejemplo, a París y quiere pagar la del Club de París, que todo el mundo sabe fue contraída por propietarios privados y luego se enchufaron a la dictadura militar, que la estatizó. Y ahora tenemos que pagar nosotros 10.000 millones de dólares. Investiguemos la deuda. Si es como nosotros aseguramos, ilegítima, ilegal, no la vamos a pagar. Salvo que alguien que nos venga a explicar que tengamos que pagar una deuda ilegal e ilegítima. Nosotros pensamos que no. Pero tiene que ver con inflación, que es algo que no se dice habitualmente. ¿Cuál es el mecanismo inflacionario más importante del país? Los dólares que entran, el Banco Central los compra emitiendo pesos. Exacto. Los dólares, ¿para qué los usa? Para pagar deuda externa. Muy buena parte de ella. La otra vez bueno, Cristina... pero eso cambió, porque antes, digamos, cuando justamente la intervención del Banco Central terminó por deteriorar todo, porque si uno mira antes de la modificación de la Carta Orgánica, los dólares que entraban servían para fortalecer reservas. No nos olvidemos que teníamos casi 50.000 millones y en un momento donde la economía argentina y el salario del trabajador, la gente podía comprar, podía consumir. En esa época previa a Redrado, que vos te referís. Estoy hablando más o menos, se termina, digamos, con Redrado. Exactamente. O sea, con la salida de Redrado se acaba eso. También las reservas, ¿qué función cumplían? Era garantizar el pago de esa deuda. Finalmente con las reservas se pagó, por ejemplo, en efectivo los 10.000 millones de dólares al FMI. El Tesoro le dio al Banco Central una especie de comprobante un bono, que jamás algún día te lo voy a devolver. Se decía en el bloque anterior, es un pagadiós, nunca se va a pagar. Y bueno, pero eso sabemos, Gabriel, digo, eso sabemos que nos ocurre también en la Argentina, digo, en cualquier país, digo, hasta, o sea, por ahí Argentina y Venezuela son los que están haciendo estas cosas, pero en cualquier país, y pongo Chile o Colombia, o vamos a Brasil, el Banco Central puede financiar al Tesoro, pero después el Tesoro le devuelve ese dinero, no en un papelito, se lo termina devolviendo. Habría que discutir las dos cosas. Primero, ¿para qué lo financia? Porque si uno tiene... Nosotros no somos un partido de la restricción fiscal, somos el Partido Obrero. Ahora, ¿se utiliza el financiamiento público para construir, por ejemplo, viviendas, construir puentes, construir caminos? Porque si así fuese, eso tiene que redundar en un crecimiento de la economía y por lo tanto la capacidad de cancelar ese préstamo que se pidió. O sea, si yo utilizo esa plata para dársela a Cirigliano, que después no le pone un freno al tren y terminan muriendo 50 y pico de personas en 11, esto es irrecuperable, porque estoy poniendo plata en un saco roto. ¿Cómo lo voy a recuperar si eso no genera ninguna riqueza posterior? Entonces ahí hay un concepto que me parece que es de fondo. Entonces, está planteado, porque finalmente este paro está precedido por otro paro, que fue la huelga docente. Claro. Y que fue, digamos, una huelga docente que todavía continúa. Ayer escuché a Cristina, no la vi en vivo, pero la vi la noche,
cuando habló con Urtubey, el gobernador de Salta, dijo, ¿te acordás cuando había paros en Salta? Ahora hay paro en Salta. Claro. Por tiempo indeterminado. Usaba un tiempo verbal pasado, pero en realidad ahora hay paro por tiempo indeterminado en Salta. Este paro está golpeando fuertemente en el ajuste. Y el gobierno está paralizado frente a esto. Han cerrado paritarias en algunos puntos más de lo que el gobierno tenía previsto, porque recordemos que el gobierno había propuesto 22% en cuotas. Sí, correcto. Cuando la inflación está rondando 40%, o sea, una reducción salarial drástica. Ahora va a aumentar un poquito más por debajo de la inflación, y por tanto es un golpe al ajuste muy fuerte, y el gobierno quiere salir con maniobras que van a empeorar las cosas. También se discutió en el bloque anterior si levantan el cepo, si hacen esto, si hacen el otro, pero están buscando financiamiento internacional, están buscando la forma de volver a endeudarse, cuando habían dicho que eso era el club de los endeudadores, que jamás Cristina iba a formar parte, ahora está afiliada, creo que es socia número 1, porque está desesperada por endeudarse. Está buscando un arreglo con el CIADI, un incremento cada vez mayor de la deuda externa. Nos llamamos desendeudados, pero cada vez crece más la deuda. Exacto. Y baja el PBI como consecuencia de la devaluación. Entonces estamos ya en los números del 90. Es decir, que nos están llevando a una crisis muy fuerte, y el Partido Obrero mañana va al paro diciendo, miren, primero defendamos las reivindicaciones de los trabajadores, y segundo, hace falta una salida general, que no la va a aportar ni Moyano ni Barrio Nuevo. Es una salida que viene de la izquierda, y nosotros pensamos que la elección de Frente de Izquierda del año pasado, con 1.300.000 votos, está marcando una tendencia distinta en Argentina a una salida de los trabajadores. Gabriel Solano, muchísimas gracias por acompañarnos en Infobae TV. Gracias a vos.